Tengo 78 años y, por más de 5 décadas, me tragué completito el cuento de que el silencio era mi mayor virtud y que borrarme del mapa para que otros brillaran era el nivel más alto del amor. Lo que te voy a soltar ahorita no es el tipo de consejo que vas a hallar en una tarjeta de felicitación o en esos discursos sentidos sobre la santidad de la familia. La neta que cargo en los ojos es mucho más pesada y menos romántica de lo que la sociedad se atreve a decir. Me tomó exactitos 52 años aprender una lección que debería ser el cimiento de cualquier vida, pero que yo enterré bajo cerros de platos lavados, expectativas ajenas y una servidumbre invisible que me tragó viva. Escucha bien lo que te digo, porque el tiempo no tiene piedad con quien decide ponerse al último, y yo estoy aquí para ser la alarma que nunca tuve, antes de que a tu propio reloj se le acaben las pilas y te quedes sin chances de ser alguien más que el puro soporte de los demás. Te confieso que viví mal por casi 60 años, y lo más gacho es que lo hice con la conciencia tranquila, jurando que estaba juntando puntos para ganarme el cielo. Todo ese tiempo seguí al pie de la letra el guión que me encasquetaron. Fui la esposa que caminaba 2 pasos atrás para no opacar al marido, la mamá que se olvidaba de comer para que el plato de los chamacos siempre estuviera lleno y la hija que mandaba sus planes a la goma para ser el bastón de sus padres. Yo era lo que todos llamaban una mujer de hogar, la mera piedra angular de la familia, esa persona con la que todos contaban porque sabían que nunca decía que no. Y hasta sentía un orgullo secreto en ser tan útil, sin darme cuenta de que estaba construyendo mi propia cárcel con puros tabiques de quedar bien y de lo que debe ser. Esa normalidad era una trampa bien mañosa, adornada con sonrisas fingidas y la promesa callada de que, si yo cuidaba a todos a la perfección, un día me tocaría que me cuidaran y me festejaran igualito. Yo veía mi cansancio como una medalla de honor, la prueba de que era indispensable. Cada que me tragaba un antojo para cumplirle el capricho a otro, me sentía más santa, sin ver que por dentro me estaba muriendo. No me preguntaba por qué mis gustos se habían secado o por qué mi voz ya era un puro susurro en la mesa. Yo solo seguía sirviendo, creyendo que mi sacrificio era la moneda para comprar amor, sin entender que quien se anula para que la quieran acaba perdiendo hasta su propia cara. Mi error no fue un estallido ni una decisión dramática, sino una erosión silenciosa de décadas, hecha de puras decisiones chiquitas que, vistas por fuera, parecían pura responsabilidad. Me levantaba antes que todos para armarles el mundo, planeaba las vacaciones según el gusto de los demás y guardaba mis corajes bajo llave para no romper la paz de la casa. En ese entonces no se sentía como un error, se sentía como madurez, como el papel de una mujer entrona que aguanta el techo sin quejarse del peso. Me echaban flores por mi paciencia infinita y por estar en misa y en la procesión al mismo tiempo, siempre arreglando broncas que ni eran mías, y yo me comía esos halagos como si fueran la gasolina para seguir agotándome sin chistar. Esa forma de ser era lo máximo para todos a mi alrededor, y yo solita me convencí de que mi felicidad era el reflejo de la de ellos. Una lógica bien peligrosa que me desconectó de mí misma por medio siglo. Dejé de comprarme la ropa que me gustaba para ahorrar para el inglés de los hijos, solté mis clases de pintura porque no había tiempo entre el quehacer y apoyar la carrera de mi marido, y así, año con año, fui achicando mi espacio vital. El mundo se acostumbra rápido a quien no pone límites, y de volada mi presencia se volvió pura funcionalidad, como un electrodoméstico que jala tan bien que nadie nota que está prendido hasta que empieza a tronar por el exceso de uso. Lo que no captaba era que, al ser el pegamento de la familia, les estaba enseñando a todos que lo mío era opcional y que mi tiempo no valía nada porque lo regalaba. Cada vez que decía déjalo, yo lo hago o no te preocupes por mí, estaba reforzando la idea de que yo era un pozo sin fondo, una fuente que no necesitaba que le echaran agua. Y esa mentira se volvió la ley de la casa. Creía que estaba siendo muy buena, pero la verdad es que estaba maleducando a la gente que amaba para que no pudieran ver mi humanidad. Me volví un pedestal para que ellos treparan por sus metas mientras yo me quedaba tiesa aguantando el ranrazo. A lo mejor tú estás ahorita mismo repitiendo el mismo patrón, con ese cansancio crónico que disfrazas de deber cumplido, creyendo que estar agotada es la prueba reina de tu amor. Te da orgullo ser la que resuelve todo, la que no se queja, la que siempre le busca el modo, sin darte cuenta de que estás entrenando al mundo para que te ignore aunque estés ahí sentada. Mi error fue creer que el sacrificio personal era el único idioma para mantener a la familia unida, sin entender que una unión basada en borrar a uno de los dos no es amor, es pura logística de conveniencia donde tú eres la pieza que más se desgasta. El interruptor de mi piloto automático no se apagó por las buenas. Me lo arrancaron de raíz un domingo por la tarde,
meses después de que murió mi marido y justo cuando el último de mis hijos se fue de la ciudad. Estaba sola en la sala, con un silencio que me zumbaba en los oídos en una casa que ya no necesitaba de mis servicios. Me puse a hojear unos álbumes de fotos viejos para llenar el hueco y ahí, entre el plástico de las hojas, me cayó el 20. Recorrí décadas de fotos y me di cuenta de que en casi todas yo era una sombra alrededor de la alegría de los demás. Aparecía partiendo el pastel de alguien, cargando el suéter de otro o en la pura orillita de la mesa para que todos cupieran. Nunca era el centro de mi propia historia. Era el accesorio útil de todas esas vidas. Darse cuenta de que la vida se acaba no me dio miedo a la muerte. Me dio un pavor helado de haber pasado por este mundo sin haber habitado mi propio cuerpo. Vi mis manos en las fotos y vi el registro de un jale sin descanso para construir los sueños de terceros, mientras que mis propios deseos ni siquiera habían nacido. El vacío que sentí no era por la falta de gente, sino por la falta de una identidad que no fuera a servir para algo. No sabía que me gustaba, que me daba risa o qué iba a hacer con las próximas 24 horas si nadie me pedía un favor. El silencio de esa casa se volvió un espejo bien gacho, mostrándome que la mujer ejemplar que todos aplaudían era, en realidad, una desconocida para sí misma. Ese momento no tuvo drama de película, nada más el golpe seco de entender que fui la extra en una cinta donde yo debí ser la protagonista. Vi que el mundo siguió su curso, los hijos crecieron, el viejo se fue, mis papás ya descansan, y todos se llevaron un pedazo de mi tiempo, dejándome una libertad que no sé ni cómo manejar. Me quedé horas en el sillón viendo cómo se movían las sombras en la pared, entendiendo que el nido vacío no era porque ellos no estuvieran, sino porque yo no estaba dentro de mí. La verdad no tiene vuelta de hoja. Yo fui la viga que aguantó el techo de todos y, ahora que el techo ya no hace falta, soy puro escombro olvidado en el piso de mi propia existencia. Después de ese domingo, mi mundo interno se desmoronó y me obligó a verme al espejo con una honestidad que le saqué la vuelta por décadas. La primera pregunta que me caló fue, ¿quién es la mujer que queda cuando le quitas los trajes de madre, esposa y cuidadora? El pánico de no tener una respuesta me dejó tiesa. Me di cuenta de que no tenía hobbies, ni intereses, ni sabía cuál era mi color favorito sin pensar en que combinaba con las cortinas. El coraje de ver que viví toda una vida por lo que decían los demás era una herida abierta. Fui una administradora chingona de vidas ajenas, pero una completa extraña para mi alma, y eso me hizo dudar de cada sacrificio que un día juré que era noble. Me pasaba los días deambulando por la casa, preguntándome si mis sueños se habían muerto o si nomás se secaron por falta de agua, como una planta que a nadie le importó regar. Sentía un miedo de esos que se sienten en la panza de que, al querer recuperar mi lugar a los 78 años, mi familia me viera como una vieja egoísta, difícil o amargada, porque ellos ya estaban impuestos a mi servidumbre callada. El choque estaba cañón. Por un lado, la lealtad a mi pasado de darlo todo, por el otro, la urgencia desesperada de ver si todavía había tiempo de ser yo antes de que se cerrara el telón. Me preguntaba si tanto esfuerzo para tener a todos contentos había valido la pena, si al final yo era la única sentada en este vacío, lidiando con las sobras de una identidad que nunca armé. Ahí fue donde toqué fondo, donde el peso del arrepentimiento le ganó al cansancio de los huesos. Veía mis libros sin leer y los lugares que nunca visité, sintiendo un dolor que no era de enfermedad, sino de puro coraje conmigo misma por haber sido tan cobarde y no poner límites. Entender que cambié mi esencia por una paz de mentiras me daba ganas de gritar, pero la voz todavía la tenía atorada en la garganta, de tanto que me enseñé a tragarme todo para no hacer pleito. Estaba ante el mayor dilema de mi vejez, seguir siendo el fantasma de una cuidadora o arriesgarme a decepcionar a todo el mundo para por fin nacer, aunque fuera para los últimos capítulos de mi historia. La neta que aprendí es tan simple que duele. El mundo se acostumbra a tu sacrificio, pero tú eres la única que va a pagar el precio real hasta el último día. Nos enseñan que la abnegación es lo más grande y que olvidarse de una misma es de santas, pero te lo digo yo, con la autoridad de quien entregó su juventud en charola de plata. Eso es un cuento chino que les conviene a los que reciben lo que tú das. El autocuidado no es egoísmo, es sobrevivencia básica. Si tú no ocupas tu lugar con ganas y firmeza, la gente que más amas lo va a usar como extensión del suyo, sin siquiera darse cuenta de que te están aplastando. Lo que de veras me sacudió fue entender que mi santidad era pura cobardía disfrazada de bondad, porque me daba pavor que no me quisieran si no era útil. El amor de verdad no te pide que desaparezcas ni que te vuelvas tapete para que otros caminen a gusto hacia sus metas.
El sacrificio de siempre no genera gratitud eterna, genera pura maña e invisibilidad. Te vuelven un recurso natural que explotan hasta que el pozo se queda seco. La pura verdad es que nadie va a venir a salvarte de tu propia entrega, y el permiso para existir como un ser humano completo es un papel que solo tú puedes firmar. Te veo ahorita, tal vez en tus 30s, 40s o 50s, y veo ese mismo brillo de cansancio en tus ojos que yo cargué como medalla por años. Ahí estás, haciendo malabares con platos invisibles, queriendo ser la profesional perfecta, la mamá que está en todo y la pareja que nunca falla, mientras te dices a ti misma que un día vas a tener tiempo para respirar. Entiende bien que ese un día es un espejismo que se aleja cada que aceptas una carga que no te toca o te tragas un deseo para que los demás no se pongan de malas. ¿Cuántas veces has dicho no pasa nada cuando, la neta, te estás hundiendo por ser la única que mantiene el barco a flote en tu casa o en la chamba? El futuro que te espera, si no das el volantazo ahorita, es este mismo sofá donde estoy sentada, llena de recuerdos de una vida que serviste, pero que no viviste. ¿A poco quieres llegar a los 78 años y darte cuenta de que tu biografía la pudo haber escrito cualquiera porque nunca te diste el lujo de ponerle tu sello a tus decisiones? Los mismos rollos de anulación que me consumieron están ahí en tu rutina, disfrazados de responsabilidad o de amor cristiano, pero el costo es tu alma. Pregúntate con la mano en el corazón, si hoy dejaras de hacer todo lo que haces por los demás, ¿quién quedaría ahí adentro? ¿Te reconoces sin las etiquetas de utilidad que el mundo te pegó? ¿O ya eres nada más una función en la vida de los otros? No ocupas armar una revolución ni mandar todo a la porra para empezar a recuperarte. Lo que ocupas, de hecho, es empezar a decepcionar a la gente de forma queriendo y con conciencia. El camino a tu libertad empieza con la práctica del no a secas, ese que no lleva una explicación de 3 páginas ni una disculpa por existir. Empieza a cuidar pedacitos de tu día como si tu vida dependiera de eso, porque si depende, ya sea para tomarte un café en paz, caminar sin rumbo o meterte a algo que a nadie más en tu casa le interese. Aprende que tu chamba en el mundo no es ser el amortiguador de los madrazos de los demás, y que dejar que los otros lidien con sus propias frustraciones es, incluso, respetarlos como adultos. Escoge una sola cosa que sea nomás tuya hoy y no pidas permiso, porque la autonomía es un músculo que solo se pone fuerte cuando decides que lo que tú quieres ya no es el último punto de la lista. Hoy, a mis 78 años, vivo en un contraste que me cala más que la reuma. Me eché 52 años hundida en un error que juraba que era sagrado, y apenas ahorita, en el final del libro, estoy probando lo que es respirar sin pedir perdón. Es una sensación agridulce despertar y decidir mi propio camino, porque aunque la libertad sabe a gloria, el cuerpo ya no tiene la pila para corretear todo lo que dejé atrás. Veo las décadas que perdí siendo el pegamento de todos y siento un arrepentimiento bien lúcido, sin andarme con lástimas, pero con la claridad de quien ve que cambió el oro de la juventud por el cobre de un aplauso que dura un ratito. Viví para un mañana que nunca llegó, y ahora que el mañana es cortito, cada minuto que me soy fiel vale más que 10 años de andar de sirvienta. La prisa que tengo ahorita no es miedo a morirme, es el hambre de vivir estos poquitos años que me quedan con las ganas que debí tener a los 30. Es gacho darte cuenta de que la mujer que siempre quisiste ser estuvo encerrada en ti todo el tiempo, esperando un permiso que nadie te iba a dar si no lo agarrabas tú misma a la mala. El tiempo que perdí regando jardines ajenos mientras el mío se hacía un desierto ya no vuelve, y esa es la piedra más pesada que cargo. Ahora vivo en mi casa con la presencia de quien sabe que cada decisión es un lujo, y me duele haber tenido que envejecer tanto para entender que mi vida siempre fue mía. Si pudiera echar el tiempo atrás, no cambiaría el amor que di, pero sí cambiaría la forma en que me borré para darlo, porque el amor que te pide destruirte no es un regalo, es un impuesto injusto. Me tomó 52 años entender que mi vida me pertenecía y que yo no era propiedad pública para estar siempre al servicio y calladita. Hoy, a los 78, te paso esta verdad al costo porque el tiempo no va a frenar para que te animes, y nadie va a venir a tu puerta con un papel firmado dándote permiso de ser feliz. Vas a esperar a tener mi edad, con el cuerpo cansado y el horizonte cerca, para por fin empezar tu viaje, o vas a tener la decencia de escoger de una vez mientras todavía hay camino. La decisión de dejar de ser el poste que aguanta el mundo y pasar a ser el centro de tu propia vida es nada más tuya, y urge que la tomes ya, antes de que el silencio de la casa vacía sea lo único que te responda. Si esto que te digo te movió algo por dentro, a lo mejor es hora de pasárselo a otra mujer que también se está olvidando de ella, o de que dejes aquí el compromiso de que, desde hoy,
Ya no vas a ser la última de tu propia lista.